Estabas asustado, ¿verdad? Cuando usted se pone seria. Cuando estaba seria. Yamile, felicidades. Busquen en su Biblia Génesis 32. Génesis 32. Y quiero comenzar haciendo una pregunta. ¿Cuántos quieren ser bendecidos en esta mañana? Uy, vuelvo y lo digo. ¿Cuántos en la mañana de hoy quieren ser bendecidos? Ay, muchos amenes, a diferencia de la semana pasada, Lilo, ¿verdad? La semana pasada hubo que hacer un alto. Amén. Queremos ser bendecidos. En la mañana de hoy quisiera estudiar la historia de un hombre que quiso ser bendecido. Un hombre que luchó por su bendición. Un hombre que se dio a la tarea de estar insistente en lo que es su bendición. Por eso el día de hoy, con la ayuda de Dios y dirigido una vez más por el Espíritu Santo, quisiera hablarles bajo el tema: no te soltaré hasta que me bendigas. No te soltaré hasta que me bendiga. Déjeme darle una pequeña introducción a lo que es la lectura del día de hoy, que entiendo que si usted ha leído el libro de Génesis y ha estudiado y ha leído lo que es la historia de Jacob, podrá entender por qué le digo que este hombre luchó por lo que es su bendición. Para dar la introducción a esto, ese capítulo 32 enfatiza en cómo este varón Jacob quería caer en gracia ante los ojos de su hermano Esaú. Pues mire, esos dos muchachitos, como buenos hermanos, peleaban desde el vientre de su madre. Porque mire que peleaban allí aún desde el vientre. ¿Y qué hermano que se ama no pelea con otros hermanos? Siempre los hermanos salimos peleando. Pero Jacob quería caer en gracia ante un conflicto que había tenido con su hermano Esaú. Y la Biblia establece de que él envió mensajeros que le llevaran unos presentes a Esaú antes que se llegaran a encontrarse. Y dice, pues mira, le envío, tu hermano Jacob envió estos presentes. Pero cuando regresan los siervos, los mensajeros de Jacob, a donde Jacob, le dijeron: vimos a tu hermano, a Esaú, y él también viene a recibirte, pero él viene con 400 hombres. Y ahí las rodillas de Jacob le temblaron, porque él dice: espérate, no viene solo, viene acompañado. Y pues entonces Jacob, dice la escritura, que se tuvo gran temor, que tuvo angustia, y comenzó a distribuir todo lo que tenía, toda su familia y amistad y parentela y siervos, los comenzó a distribuir. Y como toda persona que cuando se asusta, toda persona que cuando está en aflicción, toda persona que está en desespero, comenzó a levantar un clamor al Señor. De familia, ¿verdad que sí? Que cuando estamos asustados, ahí es que, levantamos manos santas. Pues él lo hizo y le dijo al Señor: Señor, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque yo le temo. Señor, tú que has dicho que mi descendencia será como la arena del mar, líbrame. Él clamó y no con eso siguió mandando presentes a Esaú con tal de apaciguar la ira de su hermano. Y en su espera él se queda solo en el campamento. Y esto fue lo que sucedió. Libro de Génesis capítulo 32, verso 22 en adelante. Nos ponemos de pie para darle reverencia a la palabra de Dios. Ayer estaba en la organización de la obra misión de Cabo Rojo, que ya deja de ser misión para ser una iglesia organizada, ordenada. Y eso nos llena de alegría. Y cuando el predicador fue a predicar, ¿sabes qué dijo? Hágame el favor, póngase de pie para darle la reverencia a la palabra de Dios. Y eso es importante. Siempre he dicho que es importante porque usted siempre ha dicho: yo quiero escuchar la voz de Dios. Usted escucha la voz de Dios cuando se lee la palabra. Y eso muestra reverencia. Y lo seguiré repitiendo
y repitiendo una y otra vez. Verso 32, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 32, verso 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenían. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el cinto del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Damos gracias a Dios por su santa, bendita y sobre todo infalible palabra. Algunos, al meditar sobre lo que acabamos de leer en este relato del libro de Génesis capítulo 32, algunos cuestionan, argumentan, meditan sobre lo que era este varón. Y noten que le estoy diciendo varón, no le estoy llamando ángel, porque la lectura en ningún momento, a menos que se hable del encabezado que tiene en letras negritas arriba, cuando dice que Jacob pelea con el ángel de Peniel, allí en el relato no le menciona lo que es el ángel. No es hasta que usted llega al capítulo 12 de Oseas que Oseas lo menciona como el ángel de Jehová. Ahora, muchos comienzan a meditar sobre lo que es esta figura, este varón, este hombre, porque hay traducciones que le dicen un hombre, otros le dicen un varón, pero comienzan a meditar sobre esta figura que aparece allí que luchó con Jacob. Bueno, algunos dicen que fue un ángel mensajero, otros dicen que fue un simple hombre, pero déjeme decirle, allí quien estaba peleando con Jacob, la realidad es que Jacob luchó con Dios. Luchó con Dios. ¿Por qué luchó con Dios? Porque la misma escritura lo dice en el mismo relato. La lectura dice: porque has luchado con Dios, dice allí. Aun cuando le pone el nombre de Peniel, que dice: vi a Dios cara a cara. Algunos concuerdan, y yo concuerdo con esto, yo estoy a favor de esa postura. Cuando comienzan a estas personas que estudian la palabra, estos teólogos, estos eruditos, dicen que allí lo que hay es una manifestación de una teofanía o una cristofanía, que es esa palabra compleja que le hemos mencionado en otros momentos. Una cristofanía es las apariciones preencarnadas del Hijo de Dios. Es la figura de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Cómo podemos ver la figura de Cristo, pastor, en el Antiguo Testamento? Mire, no solamente esto lo establecen teólogos o eruditos de la palabra. El mismo Jesucristo lo afirma cuando Jesús mismo confirmó el hecho de que Él está en el Antiguo Testamento, cuando en el libro de Juan, capítulo 5, verso 46, Jesús explicó a algunos de los líderes religiosos que lo habían desafiado. Y él le decía: el Antiguo Testamento habla de mí. Y dice Jesús: porque si creyereis a Moisés, me creeréis también a mí. ¿Por qué? Porque de mí escribió Moisés. ¿A qué se refiere? ¿A esto? A esto. Porque el Génesis es escrito por Moisés. Muchas de las porciones que vemos donde hay una figura como esta es lo que se conoce como una cristofanía, la aparición de apariciones preencarnadas del Hijo de Dios. Hermanos, además
Y esto es bien interesante. La única forma de que usted vea a Dios y conserve su vida es que solamente vea a Jesucristo. Es la única forma. Porque el que pudiera ver a Dios cara a cara se moría, dice la Escritura. Pero sin embargo, de la única manera que usted puede ver a Dios cara a cara es que usted vea a Jesucristo. Es la única forma. Así que aquí podemos entender que esta figura que está allí luchando con Jacob, o Jacob está luchando con ella, es la figura de Dios, es la figura de Cristo Jesús. Pero una pregunta que tenemos que considerarnos: ¿acaso Jacob era más fuerte que Dios? ¿Acaso Jacob tenía más poder? ¿Acaso tenía la más fuerza? ¿Acaso era superior a Dios? En ninguna manera. Entonces, pastor, ¿por qué allí Jacob prevaleció? Bueno, yo soy de los que creo, usted no tiene que estar de acuerdo con esta postura, pero yo creo que Dios solo quería probarle directamente a Jacob y probarnos a nosotros al leer esta historia hasta dónde estamos dispuestos de luchar por la bendición. ¿Hasta dónde? Dios sabe. A Dios no lo sorprendemos. Pero a veces somos nosotros los que decimos, estamos luchando por una bendición y simplemente estás inerte, estás tirado en el piso. Yo estoy luchando, pastor. ¿Qué estás luchando? ¿Qué estás luchando? Y yo creo que esta historia nos enseña a nosotros hasta dónde estamos dispuestos, hasta dónde estamos dispuestos a pelear para buscar la bendición. Pues quisiera meditar un poco en la vida de Jacob y en algunos puntos importantes para este día bajo este tema. Jacob, cuando usted estudia, aunque sea superficialmente, la vida de Jacob, usted se dará cuenta de que Jacob lo vemos trabajando constantemente, luchando por ser bendecido. Mucho antes de esta lectura. Mucho antes de esta lectura, vamos a ver que era un hombre que luchaba por su bendición. La historia de Jacob es bien interesante, ya que este era un hombre que lo vemos a través de las Sagradas Escrituras, específicamente allí en el libro de Génesis, que siempre luchó por ser bendecido. Y como dije anteriormente, no solamente en este relato de Génesis capítulo 32, sino que lo vemos que aún desde el vientre de su madre Rebeca, él tenía una lucha por querer tener la bendición. Allí en el libro de Génesis capítulo 25, verso 22, el capítulo 25, verso 22, dice que los hijos luchaban dentro de ella. Había una batalla campal por la primogenitura allí. Cuando nació Esaú, era bien interesante porque cuando nació Esaú, que era el primogénito, uno de los detalles que narra la Escritura es que cuando el niño sale, del tobillo estaba agajado Jacob. Como quien dice, no, yo no te voy a soltar. ¿Por qué? Porque yo quiero esa primogenitura, yo la quiero. Ahí hay una ilustración, ¿sabe? Hay algo que se ve bien interesante. No, yo quiero salir primero buscando esa primogenitura. Entre ellos había una lucha por quién llegaría a ser el primero en nacer, llevándose la primogenitura y con la primogenitura todos los beneficios, todas las bendiciones que llevaba lo que era el primogénito. Luego vemos que esos muchachos se crían, crecen, se dedican al campo y uno era criador de animales, otro estaba en los terrenos y los cultivos. Y llegó un momento donde vemos que Esaú tenía hambre y se acerca a su hermano, le pide de comer y ¿sabe lo que le dice? Bueno, si me das tu primogenitura, yo te doy de comer. Si me das tu primogenitura, yo te doy de comer. Uno diría, ¿pero qué implica la primogenitura? ¿Por qué él estaba tan obsesionado con la primogenitura? Es que la primogenitura significaba tener posición más honorable dentro de la familia. Significaba tener mejores tierras de la familia. Significaba tener una bendición generacional. Porque hoy conocemos de que está Abraham, Isaac y Jacob. Pero usted se imagina a Abraham, Jacob y Esaú.
No, eso no era así. O sea, cuando estamos hablando de la bendición generacional, siempre se mencionaba al primogénito, no se mencionaba al segundo ni al tercero. Era la bendición generacional y él quería esa bendición generacional y además un privilegio que tenía lo que era la primogenitura era que a diferencia de que hoy una herencia se divide a partes iguales para los hijos, aquí era diferente. Aquí 50% de la herencia era para el primogénito y los otros 50% era para dividirlo dentro del resto de la familia. Y Esaú, en ese caso, Esaú, todo esto que yo acabo de mencionar lo tenía en poco. Lo menospreció. Estaba menospreciando la primogenitura. ¿Por qué digo esto? Porque fue capaz de vendérselo a su hermano por un trozo de pan y por un poquito de fricasé de cabrito. Por un pedazo de pan y por fricasé de pollo, de cordero. Lo que para Esaú era insignificante, para Jacob lo era todo. ¿Se quedó ahí? No. Él seguía luchando por lo que era la primogenitura, por recibir la bendición. Cuando su padre Isaac envejeció y enfermó, se quedó ciego, dice la Escritura. Y en su ceguera, allí, en su lecho, allí, tirado, llama a Esaú y le dice, mira, de eso que has cazado, prepara un guiso. Parece que allí a todo el mundo le gusta el fricasé. Prepara un guiso, tráemelo porque te voy a bendecir después de comer. Y después dicen que los bautistas, ¿qué problema tienen que comemos tanto? Por si eso que se ve ahí, siempre lo vemos ahí comiendo. Ah, papá, que mucho, papá toma que mucho comemos, ¿ah? Ay, santo. La mamá de Saúl y Jacob, al escuchar que iban a darle la bendición a Esaú, la mamá confabula con Jacob y le dice, tu papá le va a dar la bendición a tu hermano. Así que vamos a disfrazarte como tu hermano, disfrazarlo porque Esaú tenía una característica, era bien velludo, pero bien velludo. Jacob era lampiño. Y la mamá le dice, te voy a poner unas pieles, te voy a disfrazar porque ya que tu papá es ciego, cuando tú le lleves el caldito que le voy a preparar, el guiso, tú se lo llevas, se lo pones allí y cuando él te toque, pues va a tocar las pieles y va a tocar como si fuera tu hermano. Y vas a recibir la bendición de tu padre y no la recibe tu hermano. Y así hicieron ellos. La madre confabuló con Jacob para eso. Y yo sé que alguno dirá, pastor, qué malo era este hombre. Qué malo era este hombre. Bueno, yo respeto su opinión. Pero yo no creo que era malo. Yo no creo que él era malo, yo no lo creo. Este hombre Jacob luchó por algo que el otro ni siquiera lo apreciaba. El otro ni siquiera le interesaba. El otro no lo valoraba, ni siquiera lo quería, al punto que lo quiso regalar por un poco de pan y por un poco de comida. Creo que Jacob inclusive era un hombre muy tenaz, determinado, era un hombre luchador, inclusive creo que es un modelo a emular, un modelo a imitar en cuanto a lo que es su insistencia en buscar la bendición. Yo creo, inclusive, que nosotros, iglesia, debemos de tomar la vida de Jacob como un ejemplo para ser perseverantes en cuanto a lo que es buscar la bendición de Dios sobre nuestras vidas. A veces simplemente lo dejamos, Señor me bendice, pero ¿qué estás haciendo? Iglesia, yo creo que tenemos que aferrarnos al Señor y no soltar a Dios hasta que Él nos bendiga. Hasta que no se abran las ventanas de los cielos y derrame bendiciones sobre cada uno de nosotros. Es una lucha la cual nosotros tenemos que enfrentar diariamente. Y hay luchas que tenemos que enfrentar. Y eso me lleva a mi segundo punto. ¿Qué luchas insistentes debemos de emprender en nuestra vida? Oiga, tenemos luchas que tenemos que enfrentar. Y les voy a decir algunas porque son tantas, pero creo que son medulares para un día como hoy. Creo que en nuestra vida primeramente tenemos que enfrentar una lucha en nuestra familia. En nuestra familia. O tenemos que pedirle al Señor, Señor, yo no te voy a soltar hasta que bendigas mi familia.
En nuestra familia voy a comenzar por algo. A veces pedimos por la familia, pero no pedimos por lo que es la base de la familia, el matrimonio. Usted sabe que el matrimonio es la base allí de la familia. Por siempre Cristo, yo no voy a sacar a Cristo de la ecuación. Pero en una familia, el matrimonio, si el matrimonio está en desorden, la familia está en desorden. ¿Sabía eso? Si hay un matrimonio si hay una familia disfuncional, ¿sabe por qué? Porque el matrimonio está disfuncional. Y nosotros tenemos que emprender una lucha con el Señor. Señor, yo no te voy a soltar hasta que bendigas mi matrimonio. Hasta que bendigas mi relación. ¿Por qué usted dice eso? Le dije que la vida de Jacob fue una lucha completa, ¿verdad que sí? Mire, el capítulo 28 de Génesis narra la historia de que Jacob se enamoró. Mire, se enamoró de una mujer llamada Raquel. Así como Pablo se enamoró de Raquel. ¿Dónde está Pablito? Pablito, cuando vio a Raquel, se enamoró de Raquel. Ese militar allí cuando lo vio. Jacob se enamoró de Raquel. Y él se acerca al papá de Raquel y le dice, tu nena me gusta y yo la quiero por esposa. Pero de suegro, ay santo Dios lo sé. Trabájame 7 años por ella y ella es tuya. Hoy usted piensa que el noviazgo, ¿qué pasa? No, trabájame 7 años por ella y será tuya. No te rías. Adrián está nervioso. Trabájame 7 años por ella y será tuya. ¿Sabes qué? El amor por esa mujer lo llevó a trabajar 7 años por ella. Pero ustedes conocen la historia. El día que se cumple le dice, ya llegó el tiempo de que sea tu esposa, pero el suegro salió listo y todo. Cuando llegó la noche, en la oscuridad de la noche, metió a la mujer en la caseta, se acostaron, hicieron lo que la luna de miel se hace y todo demás. Cuando amaneció que miró para el lado, ¡ay, esta no es! ¡Esta no es! Suegro, tú me has engañado, esta no es. Lo que pasa es que yo no te dije las letras chiquititas del contrato, es que en nuestra cultura primero se casa la mayor y después la menor. Yo no te puedo permitir eso. Pero vamos a hacer algo, si me trabajas 7 años más es tuya. Este hombre luchó por el amor de Raquel. Hay un detalle interesante en la lectura que creo que se nos ha educado un poco distinto a lo que es el relato bíblico. Algunos dicen que él trabajó 7 años más para que le dieran a la mujer. Eso no es lo que dice el relato. El relato bíblico lo que dice es, quédate con ella, con Lea, quédate con Lea, cumple con tu deber conyugal en este tiempo. Yo te voy, tan pronto termine tu deber conyugal, que era prácticamente unos días, no recuerdo cuántos días eran, pero eran unos días, yo te voy a dar a mi hija como esposa, pero tenemos un compromiso, trabájame 7 años más. O sea, él no llegó a cumplir los 7 años para recibirla. Él la recibe y trabaja como compromiso 7 años más por la mujer que él ama. ¿Notaron? Trabajé 7 años por ella. La tengo. Trabajo 7 años más para cumplir mi compromiso. Ese hombre pudo haber dicho, me tomaste el pelo, estoy enojado, ya me cogiste de tonto, no quiero a esta mujer ahora. Pero no, este hombre luchó por el amor de su vida. Y yo me pongo a pensar, ¿qué pasa en pleno siglo XXI con los matrimonios que piensan que podemos regresar al tiempo del Antiguo Testamento donde la carta de repudio simplemente era ¿qué? La dejé de amar, dame una carta que la dejé de amar y ya me divorcié. Eso era una carta de repudio, ya no la quiero. ¿Dónde está que lo que Dios unió, el hombre no lo separe jamás? Hoy día vivimos un tiempo donde en el primer conflicto que podamos tener dentro del matrimonio está resuelto. Divorciémonos cada cual por su lado. Inclusive los noviazgos ya se van preparando antes de casarse. ¿Qué vamos a hacer cuando nos separemos? Este hombre nos enseña a nosotros hasta dónde tenemos que estar dispuestos a luchar por la mujer que amamos. Y estoy hablando, caballeros, a ustedes, pero hermanas, esto también es también para cada una de ustedes. ¿Hasta dónde
tú estás dispuesta a luchar por aquella persona que conquistó tu corazón y que una vez se pararon frente a Dios y dijeron estar contigo en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la abundancia, en la escasez? Pastor, pero yo me casé con ella pesando 100 libritas, ahora pesa 200. No es lo mismo. Ay, como tú te quedaste igualito también, ¿verdad que sí? Tú te quedaste igualito. Yo conocí a Dalma con una melena así larga. Y ahora estoy más pelón que una bola de billar. Si eso fuera una excusa, ya tú no eres el mismo. Increíble, en un momento dado yo pesaba 170 libras, sí, no me se burlen, en un momento dado. Yo llegué a 230 libras, ella no me abandonó. Pero ¿qué problema tenemos que al mínimo detalle dejamos de luchar? Simplemente, yo sé que algunos luchan y no se logró. Pero me da pena, me da tristeza ver personas que no luchan fuertemente para poder cumplir los votos que hicieron ante Dios en una ocasión y que se cumpla lo que Dios unió, que el hombre no los separe jamás. Nosotros tenemos que emprender una lucha como Jacob para luchar por la persona que amamos o que en un momento dijimos, te amo. ¿Sabes qué otra lucha tenemos que emprender con Dios para que bendiga? No solamente que bendiga a nuestros matrimonios, es que bendiga a nuestros hijos. Señor, yo quiero la bendición y voy a luchar, Señor, contigo. Y me voy a aferrar a ti, no te voy a soltar hasta que tú me bendigas para que yo pueda llevar a mis hijos a una buena crianza, que mis hijos logren un buen bienestar, que mis hijos logren una buena educación, luchar para que nuestros hijos cuando crezcan puedan tener un buen porvenir, que puedan tener una buena preparación, que puedan tener un empleo honoroso, luchar, hermanos, en oración con Dios para que les vaya preparando el camino, para que Dios vaya preparando la pareja que va a ser para sus hijos. Es luchar duro para criarlos en el temor del Señor, para que cuando lleguen a viejos no se aparten de Él. Hermanos, a veces pensamos que criar a nuestros hijos es simplemente complacer todos sus caprichos. Y decimos, yo amo a mi hijo, yo amo a mi hija. ¿Y por qué? Porque yo lo complazco en todo. Eso no es amor. Usted no sabe el daño tan grande que usted le está haciendo a su hijo cuando usted lo complace en todo. Tenemos que criar a nuestros hijos en el temor del Señor. No es lo que nosotros creemos que es lo mejor para nuestros hijos. Es lo que Dios ha establecido, que es lo mejor para nuestros hijos. Y a veces hasta la disciplina es lo mejor que podemos aplicar en nuestros hijos. No es consentirlos. Después entonces estamos, ay pastor, ay Dios mío, ay esto, ay lo otro, mira a los hijos. La culpa no es de Dios, la culpa no es de la iglesia. Mira a ver de quién es la culpa cuando consentiste tanto que se te descarrió de las manos. Tenemos que enfrentar una lucha grande con Dios. Señor, no te voy a soltar hasta que bendigas mi familia. Bendice a mis hijos. Señor, bendice mi hogar. Y cuando estamos hablando de hogar, algunos están pensando entre las 4 paredes y un techo. Y mucha gente entra en una lucha para bendecir la casa. Y tú los ves afanados, pintando, ampliando, decorando, recogiendo y haciendo un sinnúmero de cosas dedicados a lo que es la casa. Pero no están luchando por la bendición de lo que es importante, el hogar. No la casa, el hogar, la familia, quienes componen lo que es el hogar. Tenemos que aferrarnos a Dios buscando la bendición para que Dios sea el centro de nuestra casa, de nuestro hogar, que Dios sea nuestra brújula, que Dios sea nuestra provisión, que el hogar sea un oasis, un remanso de paz, un refugio y que no se convierta en un cuadrilátero donde se quieren arrancar la cabeza los unos con los otros. Mire, tenemos que luchar por un trabajo. Luche por un trabajo. La gente, oiga, en Puerto Rico la gente dice que no hay trabajo. No, pastor, la cosa está mala.
En Puerto Rico no hay trabajo. Y en parte es cierto. En parte es cierto. Pero la pregunta es, tú que te quejas de que no hay trabajo, que la provisión no es suficiente, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es tu insistencia? ¿Cuál es tu lucha para poder tener un mejor ingreso o un ingreso estable para poder cuidar de tu familia? Pastor, es que yo me levanto temprano en la mañana, voy y reparto uno, 12 o dos resúmenes en la semana. Uno o dos. Si tú lo que te estás levantando en la semana es para repartir en la semana uno o dos resúmenes, tú no estás luchando por eso. Yo pregunto, ¿qué seguimiento le estás dando? ¿Que no hay trabajo? Sí, yo creo que hay alguna escasez de trabajo. Pero recuerdo a un caballero que en una ocasión dijo, yo quiero ser parte de esa compañía. Yo quiero, ese es mi sueño, ser parte de esa compañía. Y por 6 meses fue a llevar resumen todos los días, lunes, miércoles y viernes, lunes, miércoles y viernes, lunes, miércoles y viernes por 6 meses. Un día recibió la llamada de la secretaria y la secretaria le dijo, tengo 15 plazas para ese lugar donde que tú quieres trabajar. Escogí 14 por orden de personas que me trajeron el resumen y me puse a pensar quién me estaba haciendo la vida de cuadrito, quién me quitaba la paz y me acordé de ti. Y te voy a dar el trabajo simplemente para salir de ti. Luchó por lo que quería. Luchó por lo que quería. Y yo te pregunto, ¿qué tú estás haciendo para llevar el sustento? Vuelvo y lo digo, ¿qué tú estás haciendo para llevar el sustento a tu hogar? Pastor, es que es bien difícil. Difícil. Bueno, yo conozco gente. Yo no te voy a tirar de la... No voy a decir que escúchalo. Yo conozco gente. Conozco gente que dentro de lo que es difícil son personas que están bien capacitadas académicamente y están limpiando casas. Y no una, limpian 2 y 3 casas diarias para poder buscar el sostén. Conozco personas que salen a limpiar carros. Y mire, antes yo recuerdo que cuando yo limpiaba carros, a mí me daban 5 pesitos por limpiar un carro. Hoy creo que ya está en... ¿Cuánto están cobrando ya ahora mismo? ¿Como 40 pesos? Yo creo que yo tengo que volver a limpiar carro. Yo creo que te voy a tener que volver a limpiar carro. Mire, yo conozco gente que trabaja en oficina y cuando sale de la oficina, salen a pulir piso o salen a limpiar patio. Y sacan el trimmer y personas que trabajan en la agricultura para después ir a hacer guardias de seguridad en otro lugar. Porque dicen que el salario no les da, pero ¿saben lo que están haciendo? Buscan la manera de poder cubrir todos sus compromisos financieros. Mira, hay maestros que después que salen hacen postres, hacen catering, hacen cualquier tipo de confección para poder salir hacia adelante. ¿Sabes qué? Trabajo hay. Trabajo hay. Pero el problema de todo esto es que queremos las cosas fáciles. Qué fácil es estar en la cama, en el sofá viendo Netflix, ¿ah? Eso sí que es bien fácil allí. Yo quiero recordarle algo que dijo Pablo al joven Timoteo en su primera carta en el capítulo 5, verso 8. Y esto es un mensaje para nosotros los creyentes, no es para el mundo, es para los creyentes. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para quienes, para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Está fuerte. Esto está fuerte. Hermano, amigo, amiga, hay que luchar por la bendición de la provisión. Señor, yo no te voy a soltar hasta que me puedas dar un trabajo. Lo que pasa es que a veces el trabajo llega, no, ese trabajo yo no lo quiero. No, ese trabajo paga poco. Yo recuerdo una persona que decía, tengo una necesidad grande de un trabajo, pero yo no voy a coger un trabajo que pague el mínimo. Yo creo que en algo, si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondrá. Pero tenemos que luchar, Señor, un buen trabajo. Y ministerialmente, hablemos ministerialmente. Yo creo que ministerialmente hay que emprender una gran lucha. ¿Por qué digo esto? Bueno, hay 3 áreas en las cuales todo ministro y toda persona que está participando de un ministerio tiene que enfrentar. ¿Cuáles son esas luchas? Bueno, la primera lucha que un ministerio tiene que enfrentar es la edificación de los que lo componen. ¿A qué me refiero?
el líder tiene que buscar aferrarse a Dios. Señor, yo no te voy a soltar hasta que me bendiga. Yo tengo que ser edificado porque mi gente que tengo a mi cargo espera que yo le pueda llevar palabra, que yo le pueda llevar edificación. Pero ¿cómo yo los puedo edificar si yo no soy edificado? Pues tenemos que emprender la lucha de poder tener la edificación de las personas que lo componen. Y déjeme decirle, usted no espere solamente que el líder le esté ministrando a usted. Usted tiene que buscar la manera de poder ayudar a su líder a que se le haga más fácil poder ministrarle. Porque a veces el líder quiere ministrarle, pero usted se convierte en una piedrita en el zapato. Ahí no dicen amén, ¿verdad? El líder quiere, no, yo me esfuerzo. Pero usted no le hace la vida fácil para que él pueda ministrarle. Y dentro del área ministerial nosotros tenemos que tener una lucha por la edificación de los que lo componen. ¿Qué otra lucha debemos de tener nosotros en el área ministerial? En el crecimiento personal. ¿A qué me refiero? Los ministerios no crecen sentados. Los ministerios no crecen estando estáticos, sino trabajando, teniendo dedicación, esmero. Es una lucha constante. Y tercero, tiene que estar consciente de algo. Usted tiene que estar preparado para luchar dentro del ministerio. Usted tiene que estar dispuesto a luchar. ¿Por qué? Porque llegarán ataques a tu ministerio. Llegarán ataques a tu ministerio. Y tú tienes que estar preparado para luchar. Señor, en medio de este ataque al ministerio, yo no te voy a soltar hasta que me bendigas. No te voy a soltar hasta que me bendigas. Usted tiene que luchar por una relación con Dios. Esa debió haber sido la primera. Porque sin una relación con Dios, ni su familia, ni su matrimonio, ni sus hijos, ni su trabajo, ni su ministerio tienen sentido. Usted tiene que tener una lucha para tener una relación con Dios. Y en un tiempo como este, de tanta distracción, hermano, es algo difícil. Por eso es que se le llama una lucha. Usted tiene que tener una lucha constante en una relación con Dios. Señor, yo estoy aquí y no te voy a soltar hasta que me bendigas, hasta que tú bendigas mis testimonios, hasta que tú bendigas mi caminar, hasta que tú bendigas mi actuar, mi manera de proceder. Señor, yo no te voy a soltar hasta que tú bendigas mi iglesia, que mi trabajo, mi familia, todo lo que tengo, todo lo que hago y todo lo que soy sea para que te dé a ti la gloria y para que te dé la honra. Señor, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Usted se imagina, iglesia. Simplemente quiero que usted se imagine algo. Usted se imagina a todos nosotros como iglesia, abrazados fuertemente al Señor y que nosotros le digamos al Señor, Señor, no te vamos a soltar. Esta congregación en su totalidad estamos abrazados a ti y no te vamos a soltar hasta que nos bendiga. ¿Usted se imagina? Pidiendo a Dios la bendición de nuevas conversiones. Personas que caigan rendidas ante el llamado de Cristo Jesús. Personas que estén allí diciendo, no, yo me voy a bautizar. Ya se acabó el tiempo de estar aquí. Es hora de proceder al bautismo. Es tiempo de reconciliaciones. Orándole al Señor. Señor, no te voy a soltar hasta que tú hagas un avivamiento grande ministerialmente en esta casa. Que tú levantes obreros, Señor. Usted se imagina lo que puede suceder cuando una iglesia en su totalidad abraza al Señor y le dice, Señor, no te voy a soltar hasta que nos bendiga. Wow. Usted se imagina. Y en esto hemos sido débiles. Yo lo reconozco, somos débiles. Usted se imagina la iglesia completa abrazando al Señor y no te vamos a soltar, Señor, hasta que tú nos bendigas con un edificio que sea templo tuyo y que sea de la iglesia, que ya no estemos andando como peregrinos y extranjeros, que ya no estemos pagando renta para otros, sino que sea un edificio para ti. No, a eso es lo que me refiero. A eso es lo que me refiero. La prueba fue sencilla. ¿Usted sabe lo que significa tener una casa espiritual que le pertenece a la iglesia? Oh, eso es maravilloso. ¿Usted sabe lo que es mandarle $3,900 a nadie? ¿Cuánto? $3,900 se paga por la renta de este edificio. Pero usted se imagina que nosotros abracemos al Señor, el Señor
nos bendiga con un edificio que diga, no, eso es de ustedes. Eso es para tu gloria, eso es para la gloria mía, para la honra mía, y eso es de ustedes. No lo tienes que pagar a otro. Lo pagan para ustedes. ¿Sabes por qué yo creo que no lo hemos tenido? Por varias razones. Creo porque no es el tiempo. Y muchos pensarán, es que por eso, pastor, no es el tiempo. Cuando llegue el tiempo del Señor lo hará. David quiso levantar casa al Señor y el Señor le dijo, tú no, lo va a levantar el otro. Pero también creo que ha sido porque no nos hemos aferrado lo suficientemente a Dios a rogarle esta bendición específica. Señor, no te vamos a soltar hasta que nos bendigas. Señor, ya son 15 años de ser peregrinos y extranjeros por todos lados, moviéndonos de aquí a acá, y todavía esta iglesia no tiene un templo para adorarte que le pertenezca a ella. Hermanos, durante los pasados días, yo he visto hermanos que se han unido con el propósito de buscar la bendición de Dios sobre esta casa espiritual. Pastor, ¿qué es lo que tú has visto? He visto a hermanos que se están abrazando a Dios, pidiendo un levantamiento de líderes que den continuidad a esta casa espiritual. ¿A qué me refiero con continuidad? Hermano, déjeme decirle, aunque yo piense que tengo 35 años, no tengo 35 años. Ya yo soy un viejito. Lo reconozco yo, Aneli, lo digo, soy un viejito. ¿Cuánto tiempo el Señor me quede? ¿Me deje a mí? No lo sé. Quizás no salgo de ahí ahorita. Quizás me saque de aquí para otro lado. Quizás me retiro. No lo sé. No lo sé. Pero déjeme decirle que las personas que están a mi lado apoyándome, levantando las manos, no son muy diferentes a mí. Ya tenemos variedad, ¿verdad? Tenemos edad, tenemos ya los pelos negritos que estaban, ya el chango blosser ya no hace efecto. Ajá. Ajá. El único que tiene el pelo negrito es Pabli y Don Junior. Son los únicos. Pero la realidad es, miren el liderazgo de esta iglesia. El liderazgo de esta iglesia no es un liderazgo joven, no. Y uno se pregunta, ¿y quién va a tomar las riendas de esta congregación si el liderazgo falta? Porque déjeme decirle, en algún momento va a faltar. Y la realidad es que qué hermoso sería que de esta misma congregación se levanten pastores, maestros, líderes, evangelistas, y no tengamos que en un momento dado hacer un comité de púlpito para ver de dónde del montón recogemos un pastor que nos ministre a nosotros. Cuando nosotros hoy podemos ver y anhelar y aferrarnos a Dios con todas nuestras fuerzas, diciéndole, Señor, esto hay que darle continuidad. Y que nosotros miramos personas como, y perdónenme que los comprometa de esta manera, Heriberto, Cristian, José, entre otros jóvenes más, Pablito, que vemos hombres jóvenes y oramos a Dios, Señor, tócalos, porque si tú no vienes pronto, esto necesita continuidad. Necesitamos que se levanten maestros que eduquen a nuestros niños, que se levanten más obreros para la adoración, para tocar calle. Necesitamos. Y Señor, no te vamos a soltar. Y yo sé que hay un grupo de hermanos que están orando, aferrándose a Dios. Señor, no te vamos a soltar hasta que nos bendigas. Hay personas que se han aferrado a Dios pidiendo santidad para esta iglesia. En un tiempo tan difícil como el que estamos viviendo, tenemos que reconocer que sin santidad nadie verá al Señor. Y tenemos que reconocer que nuestro caminar debe ser uno como Cristo lo pide, siendo un imitador de Cristo. No reconociendo, no metiéndonos en nuestra cabeza de que tenemos como Isito nuevamente, que ha sido
un sermón que nos hemos quedado con él en la mente, las palabras del hermano Edil. Tú no tienes una vida secular y una vida espiritual. Si tú estás en Cristo, tu vida no es secular, ni tienes nada de secularismo. Si tu vida secular es más fuerte, olvídate del espiritual. Y oramos por una iglesia que camine en santidad. Nos aferramos a Dios para que el evangelismo y la proclamación del mismo sea algo impactante dentro de esta región. Hermanos, hay hermanos que están luchando pidiendo a Dios que se levanten personas comprometidas con la iglesia. Veo a personas que están orando y aferrándose a Dios, pidiendo que se levante dentro de la iglesia hermanos que estén dispuestos a luchar porque esta congregación sea diferente. Y ellos se están aferrando a Dios y no van a soltar a Dios hasta que Dios les bendiga. Hay grupos que están luchando contra la inmoralidad. Hay grupos que están luchando, pidiéndole al Señor que los valores nuevamente vuelvan a florecer, que sean las familias impactadas. Y vuelvo y digo, se están aferrando a Dios y no lo van a soltar hasta que Dios los bendiga. Pero según digo que hay personas que se están aferrando a Dios, esperando la bendición de Dios sobre esta casa espiritual, tengo que reconocer que lamentablemente no muchos tengan la misma disposición que ellos, la misma disposición de Jacob de ser personas que luchan por la bendición. Tristemente lo que veo como pastor es la indiferencia, el conformismo, la apatía. Personas que en vez de estar luchando, están mirando de lejos de cómo otros luchan por la bendición. Como cuando vas a un programa estos de lucha libre que tú te quedas desde las gradas mirando cómo Carlitos Colón y Abdullah de Buchet se hacen canto. Tristemente es lo que estamos viendo. Personas como me quedo aquí mientras ustedes luchan por la bendición. ¿Cómo luchan aquellos por el colectivo de la iglesia? Mientras lo único que nos damos a la tarea es de poder poner ningún esfuerzo, solamente cuestionamos, solamente señalamos, solamente criticamos. Y tristemente la próxima sección son, si ya no cuestionas, si ya no criticas, te rindes, te retiras y te vas y dejas de luchar. Yo pregunto, amigo, hermana, ¿cuál es tu lucha? ¿Cuál es tu lucha en este momento? Pregunto porque ahorita al comenzar el sermón dije, ¿cuántos quieren ser bendecidos el día de hoy? Pero la pregunta es si tú estás luchando por la bendición. Si tú estás luchando por la bendición o simplemente te has quedado mirando desde lejos o simplemente eres el que critica, el que cuestiona, el que señala, el que no pelea la buena batalla. Tercer punto. ¿Sabes? La verdad es que en nuestra lucha por la bendición, esta es la parte que a nadie le gusta. En nuestra lucha por la bendición vamos a encontrar momentos difíciles. Pastor, en una lucha por la bendición encontraremos momentos difíciles. Pues si usted no se ha dado cuenta de eso, usted no escuchó la lectura de hoy. ¿Por qué usted dice que encontraremos momentos difíciles? Mire, vamos a dar un ejemplo. Cuando usted va a luchar por la bendición, usted lo que va a encontrar primeramente es un momento de soledad. ¿Solo? Verso 24. Así se quedó Jacob solo. Y déjeme decirle, la soledad duele. Muchas veces en nuestra vida, buscando la bendición, nos vamos a encontrar solos. Nos va a pasar como él. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero usted comienza a buscar la bendición y a trabajar duro y a trabajar duro buscando la bendición. Usted lucha. Manda 25,000 mensajes de texto y ni siquiera un like le mandan. Vamos a trabajar por esto, vamos a luchar por esto. Y cuando tú miras, ¿y dónde está la gente? Vamos a hacer esto para la obra del Señor. Y el mismo silencio que se escucha aquí en este momento ahora es el que se escucha cuando usted va a trabajar con él. Hey,
Pero déjeme decirle una cosa para usted que cuando comienza a buscar la bendición, se encuentra solo. Yo le voy a decir, no se desanime, no se rinda, no se rinda, porque Jacob no se rindió. Hermano, Jacob no se rindió. Estaba en una noche oscura, solo y peleando por la bendición. Allí no había nadie, aguántame que lo mata. No había nadie que lo aguantara. Ayúdame con esto. No, allí no había nada de eso. Luchar por la bendición, hay momentos donde usted va a estar solo, donde usted va a estar sola. Y yo le digo, hermano y hermana, luche por su bendición aunque esté solo. No se rinda aunque usted esté solo. Jacob no dejó que eso le afectara. Él siguió, luchó. ¿Y sabe cuál fue el resultado? Fue bendecido. En la soledad de aquella noche, él fue bendecido. Jesús se quedó solo en aquella cruz. Multitudes le siguieron. 12 le acompañaron todo el tiempo. Y cuando fue a la cruz, todos miraron desde lejos. Y gracias a Dios, que Él no se quitó. Y no solamente Él recibió la bendición del Padre Celestial, sino que nosotros fuimos bendecidos a través de que Él no se quitó estando solo. Le dije que la soledad duele. La soledad duele, sí. Y cuando usted está trabajando en el ministerio buscando la bendición, usted está tratando de luchar, buscar esa bendición, va a llegar dolor a su vida. ¿Por qué usted lo dice? Porque el verso 25 dice que mientras él estaba luchando por su bendición, aquel varón le tocó la cadera y se desconchufló. Y para los que han tenido un disloque de músculo, un disloque de hueso, saben que eso duele. Eri, ¿cuántos huesos te rompiste en la motora? 4. Y no te voy a preguntar en el skate ni en los patines. Pero saben que cuando hay un hueso que se disloca, duele. ¿Y sabes qué? En medio de aquella lucha, en medio de aquel dolor, en medio de aquella soledad, él no se rindió. Hermano, él no se rindió. No tiró la toalla. Al contrario, no te soltaré hasta que me bendigas. Va a llegar dolor a su vida cuando quiere buscar la bendición. No sé si le ha sucedido que en medio de buscar esa bendición, en medio de esforzarse, de luchar por eso que tú anhelas, algo te sucede que las ganas que te dan es de abandonarlo todo. Hay gente que en su lucha por la bendición van a ser difamados. Y no hay algo que duela más que hablen mal de uno. Y sobre todo que digan mentiras contra uno. En la lucha por la bendición enfrentarás una pérdida de un ser querido. Vas a enfrentar una enfermedad que ni siquiera la esperaba. Inclusive, a tu vida llegará un aguijón en la carne que te hará la vida de cuadrito para que te rindas. Y el propósito de todo este dolor es que tú termines tu lucha por la bendición, que te quieras rendir y que quieras salir corriendo. Pero mi pregunta es, ¿qué hizo Jacob? ¿Qué hizo Jacob en esta lectura? Él no se rindió. Él peleó y siguió. Y yo te pregunto, ¿cuál es la bendición por la cual tú anhelas que Dios te bendiga? ¿Por qué bendición? Porque quizás la bendición de José no es la misma bendición de Nidia, y la bendición de Karina no es la misma bendición de Dalma. Hay diferentes necesidades, hay diferentes bendiciones que estamos. Algunos piden una familia, otros piden una casa, otros piden un empleo, otros piden salud. Y yo te pregunto, ¿tú quieres tu bendición? Porque lo pregunté ahorita. Tú quieres tu bendición, pero tú tienes que reconocer algo. Que en medio de la búsqueda de esa bendición que tú dices que tú quieres, que tú anhelas, tienes que reconocer que en ocasiones te quedarás solo, te quedarás sola en medio de esa búsqueda.
Tienes que reconocer que en medio de eso vas a quedar herido. Y te sentirás desanimado y desanimada. Pero la historia de hoy me dice que si tú quieres la bendición, no sueltes a Dios hasta que te bendiga. No sueltes a Dios hasta que te bendiga. La bendición de Jacob fue recibida. No se te dirá más tu nombre, Jacob. Ya no se te dirá que tú eres el usurpador, el engañador, sino que se dirá Israel, el que lucha con Dios, aquel que se esfuerza y prevalece. Hermanos, no sé, como dije, cuál es la bendición de Dios que tú estás esperando para ti, para tu familia, para los tuyos, para esta iglesia. Solamente vuelvo y te pregunto, ¿con cuántas fuerzas, con cuánto deseo, con cuánto ahínco, con cuánto esmero estás luchando por ella? No sé cuál es la bendición, pero solo sé que si te aferras, si luchas, podemos tener la oportunidad. Y quiero resaltar eso. Yo no te estoy prometiendo a ti que si luchas vas a recibir la bendición. Te estoy diciendo que si luchas, puedes tener la oportunidad de ser bendecido. Porque Dios no nos promete a nosotros ningún tipo de bendición específica. No hay unas bendiciones así. Pero podemos tener la oportunidad que tuvo Él. Si luchamos por esa bendición, Dios nos puede bendecir. Hay un dicho que dice: no hay peor lucha que la que no se hace. Otros dicen: la única lucha que se pierde es la que se abandona. No son porciones bíblicas, no, yo te estoy diciendo, no son porciones bíblicas, son dichos comunes, pero es una realidad. Jacob luchó por su bendición. Y creo que nosotros todos tenemos en nuestro corazón la lucha por una bendición. Hoy hemos visto a un hombre que se propuso buscar la bendición, luchó por lo que quería, pasó pruebas, vicisitudes, dolor, angustia, pero él no se quitó. La pregunta sería: ¿y tú estás dispuesto a luchar por la bendición? ¿Estás dispuesto a luchar por tu bendición? Quiero aprovechar esto. Yo no sé si tú lo sabías, pero espero que ahora lo sepas. En este santuario, en esta iglesia, hay personas que están luchando por tu bendición. Por tu bendición. Hay personas que aquí están aferradas a Dios y no lo vamos a soltar hasta que nos bendiga. Cuando podamos verte a ti. ¿Sí? Verte a ti. Yo no estoy pidiendo la bendición para mí. Estoy pidiendo: Señor, dame a mí el gozo de verlos a ellos recibir la bendición. Personas que puedan caminar de su silla y decir: yo entrego mi vida a Cristo Jesús. Estamos orando a Dios. Y Señor, estamos orando y no te voy a soltar hasta que me bendiga. El ver a esa persona que diga: hoy mi vida yo la dedico a Él. Hoy mi vida se rinde a Él. Y estamos orando por eso. Estamos orando, pidiéndole al Señor: Señor, no te voy a soltar hasta que esas personas que todavía no se han bautizado puedan pasar por las aguas bautismales. Señor, yo no te voy a soltar hasta que esas personas que llevan tanto tiempo en esta iglesia sin tomar una decisión de ser parte de esta iglesia puedan dar ese paso de obediencia, de ser parte de una iglesia. Señor, yo no te voy a soltar hasta que se levanten personas dispuestas a poner las manos en el arado. Ay, Señor, yo no te voy a soltar hasta que esa persona que no está caminando en santidad camine en santidad y que pueda reconciliarse contigo y que pueda hacer la voluntad. Hay personas que estamos orando no para nosotros, estamos orando por ti y vamos a luchar para que tú tomes, para que Dios te lleve a la toma de decisiones. Y así como bendice tu vida, creo que será una bendición para nosotros el poder verte tomar decisiones importantes. Hay personas aquí que estamos dispuestos a luchar hasta el fin, hasta ver la bendición de Dios. ¿Cuántos reciben la palabra el día de hoy? Señor Dios, yo te doy gracias, Padre, porque espero que la palabra de hoy
haya sido de bendición para ti. Si la predicación te llevó a una decisión importante como abrir tu corazón y responder al llamado que Jesús te hace, te invito a que nos escribas o mejor aún, te puedas comunicar con nosotros compartiendo tu decisión. También me gustaría orar por ti y por cualquiera que sea tu necesidad. Me gustaría y te invito a que puedas compartir este video con tus amistades y seres queridos para que así como fue de bendición para ti, también lo sea para otros. Además, cuando lo compartes nos estarás ayudando a expandir lo que es el reino de los cielos. Soy el pastor Juan Rivera y oro a Dios que bendiga tu vida.